Buenas a todos, soy Adrián y vamos a hablar de los bucles en JavaScript. En concreto vamos a hablar del bucle for, que es uno de los bucles más utilizados no solo en JavaScript, sino en cualquier otro lenguaje de programación. Y tiene una sintaxis un poco particular, pero en el momento que la aprendemos yo creo que se entiende bastante bien toda la lógica que hay detrás de los bucles, así que esto nos va a permitir entender el resto de bucles más fácilmente. Vamos a empezar. Para empezar, ¿qué es un bucle? Bueno, un bucle también es una estructura de control de flujo, al igual que los condicionales. Cuando vimos los condicionales, vimos que no teníamos por qué ejecutar todas las líneas. En un programa tenemos muchas líneas de código, en JavaScript vamos de la primera a la última, y a lo mejor mediante una condición, pues estas no las queremos ejecutar, o lo que sea. Bueno, pues un bucle también es una estructura de control de flujo, solo que en lugar de decidir si ejecutamos una o no, decidimos cuántas veces ejecutamos un bloque de código. Es decir, a lo mejor todo este bloque, de la línea 3 a la 6, queremos ejecutarlo 1000 veces. Pues en lugar de escribirlo a mano 1000 veces, le decimos que repita estas líneas 1000 veces. Bueno, pues esa es toda la idea de los bucles. Y esto, por supuesto, se va a hacer dependiendo de alguna condición. Bueno, pues tenemos varias sintaxis, tenemos varias maneras de crear bucles y, como digo, el bucle for es la manera más clásica, la más típica, y entendiendo esto yo creo que se entiende el resto mucho más fácilmente. Bueno, ¿cómo creamos un bucle for? Pues para eso vamos a escribir la palabra reservada for y ahora necesitamos paréntesis, y dentro de los paréntesis tres argumentos diferentes o tres propiedades diferentes. En primer lugar necesitamos una variable que sea una variable que nos permita contar cuántas vueltas llevamos en el bucle. No necesariamente contar cuántas vueltas, se puede utilizar para contar otro tipo de cosas, pero habitualmente tenemos una variable que nos lleva el conteo de las iteraciones del bucle. Esta variable dentro de los bucles for se suele llamar i. Entonces creamos aquí una variable que se llame i latina y la igualamos al valor que queramos, habitualmente a 0. Pero se puede llamar como queramos y puede tener el valor que queramos. Pero bueno, con esto yo creo que se va a entender. Luego lo separamos por un punto y coma y ponemos el segundo valor que necesitamos dentro de los paréntesis. Y es la condición que se debe cumplir para que el bucle siga iterando. En este caso vamos a poner una condición muy sencilla, vamos a poner que i sea menor que 10, por ejemplo. Y luego, punto y coma, ponemos cómo queremos que varíe la variable que nos va a sacar del bucle. En este caso la variable i, que es la variable contador o la variable que lleva la cuenta de este bucle. Bueno, pues habitualmente en los bucles for lo que vamos a querer hacer es i más más, es decir, que a cada vuelta a i se le sume 1. Empieza en 0 en la primera vuelta, pues en la segunda vuelta que valga 1, luego que valga 2, luego que valga 3, hasta que i valga 10, y entonces esta condición ya no se cumple y nos salimos del bucle. Bueno, pues vamos a poner aquí llaves. Y nada, vamos a poner aquí, por ejemplo, un console log que nos muestre el valor de i. Voy a poner aquí un string y dos puntos, y aquí voy a mostrar la variable i. Bueno, pues vamos a ver lo que sale. Pues 0, 1, 2, 3, tal, hasta 9. Como vemos, si hubiéramos querido hacer esto a mano, hubiéramos tenido que escribir 9 líneas. Y podemos pensar, bueno, pues escribimos 9 líneas, que es más fácil que hacer esto, que esto me confunde un poco. Bueno, vale, pero ¿y si no son 9 líneas? ¿Y si son 1000 o 10.000? Yo aquí puedo poner tantas como yo quiera. Bueno, pues esto ya sé que va a ser mucho más tedioso escribirlo a mano. Como vemos, el poder de los bucles es bastante importante, porque podemos decidir hacer un bloque entero de código, no solamente una línea como es este caso, sino un bloque entero tantas veces como necesitemos. Entonces, los bucles hay que aprender a utilizarlos y nos vienen muy bien luego para proyectos más complejos. Bueno, voy a poner esto a un número más manejable, voy a volver a ponerlo a 10 y ya está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo está funcionando este bucle for? Bueno, pues este bucle for lo que está haciendo es, mira, creo una variable que empieza en 0, la variable se llama i, y lo que quiero hacer es ejecutar esto mientras i sea menor que 10. Entonces, i vale 0 y ahora comprueba la condición. ¿Es 0 menor que 10? Sí. Ejecuta lo que hay entre llaves, en este caso un console log. Y dos puntos, 0. ¿Termina el bucle? ¿O termina la iteración, mejor dicho? Bueno, pues vamos a aumentar vamos a modificar la variable contador, en este caso i más más. Donde valía 0 ahora vale 1. Segunda vuelta del bucle, i vale 1, 1 se evalúa, 1 es menor que 10, sí, pues se vuelve a ejecutar esto, termina el bucle, i más más, ahora vale 2, 2 es menor que 10, sí, y seguimos hasta que la condición no se cumple. Cuando i vale 9,
ejecutamos esto y ahora termina la iteración del bucle y hacemos i más más. Ahora i vale 10. ¿10 es menor que 10? No, pues ya nos salimos del bucle y nos vamos aquí y seguimos con el flujo de nuestro programa. Pues no sé, console log ha llegado hasta aquí, por ejemplo, por decir algo. Bueno, pues este console log será lo siguiente que se ejecute y ya si tenemos aquí más lógica, pues más lógica. Bueno, pues esto es lo que podemos hacer con el bucle for. Por supuesto, esto ha sido un ejemplo muy tontorrón, pero esto lo podemos utilizar para las cosas que queramos. Por ejemplo, todavía no hemos hablado de los arrays, pero adelanto un poco y ya cuando hablemos de los arrays, pues lo explicaré mejor. Vamos a suponer que, bueno, voy a comentar esto para que no nos moleste en la consola. Vamos a suponer que tenemos un array, por ejemplo, de usuarios. Lo voy a llamar users. Los arrays ya sabemos que se escriben con corchetes. Y aquí bueno, este es un array de strings. Aquí entre comillas, pues los valores. Pues voy a poner aquí el primer usuario, se llama Alberto. Luego separado por comas, el siguiente valor, pues Beatriz y Carlos, por ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí nuestro array. Este array lo podemos mostrar. Podemos hacer un console log de users. Y aquí lo vemos y tenemos el array. Bueno, esto sí que lo vimos al principio, pero hay una cosa que no vimos, que es que podemos acceder a los elementos individuales de cada array. Podemos acceder al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3. O mejor dicho, si utilizamos los índices, al elemento con índice 0, al elemento con índice 1 y al elemento con índice 2. Recordemos que los arrays empiezan con índice 0. De hecho, si expandimos aquí, vemos que este primer elemento pues tiene índice 0, este 1, este 2. Bueno, pues podemos acceder a cualquier índice que queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo aquí en el console log users y al lado del nombre del array corchetes y el índice que queramos. Pues por ejemplo 0. Bueno, pues tenemos aquí, accedemos al elemento con índice 0 y aquí accedemos al elemento con índice 2. Bueno, pues esto es una cosa que podemos hacer. Entonces, con un bucle for podemos iterar un array. Voy a quitar este console log aquí de momento y simplemente voy a crear un bucle for que nos diga para una variable i que empieza en 0, i menor que... ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. Pues i menor que 3, punto y coma, i más más. Y ahora ponemos aquí llaves y un console log, o la lógica que queramos, users, corchetes, i. Y ya está. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Y aquí ya hemos iterado por el array. Así que, como vemos, es bastante sencillo. Aquí podríamos mejorarlo. En lugar de poner i menor que 3, pues podemos poner el valor de la longitud del array, que son cosas que todavía no hemos visto, pero bueno, por ir adelantándolo. Normalmente, cuando trabajemos en un proyecto de verdad, no sabremos cuántos elementos tenemos en el array, o no lo sabremos de entrada, podemos calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Pues poniendo el nombre del array, users.length. Y esto de aquí es equivalente al número de elementos que tenga el array, que en este caso es 3. Si tuviéramos un cuarto usuario, pues no sé, Daniel, pues entonces users.length sería 4 y ahora el bucle for iría desde 0 hasta i menor que 4. Pero esto seguiría cumpliéndose. Bueno, pues como vemos, estos bucles nos van a permitir iterar por arrays y hacer código repetitivo de manera muy sencilla. Bueno, pues este ha sido el bucle for, que como digo es el más famoso, uno de los más utilizados. Es verdad que cada vez se utiliza menos, pero sigue siendo uno de los más utilizados. Y si hemos entendido todo esto, el resto de bucles son prácticamente iguales, pero con otra sintaxis. Y esto lo veremos en los próximos vídeos. Espero que esto os esté resultando útil. Hasta la próxima.